Quiero hoy invitarles a que podamos estudiar juntos la palabra del Señor. Y hay dos pasajes bíblicos que quiero considerar. Primero, Isaías capítulo 53, versículo 1 al versículo 12. Y el segundo es Juan capítulo 12, específicamente versos 24, 25 y 26. Isaías capítulo 53, versículo 1 al 12. Y la temática a enseñar en este día es experimentado en quebranto. Isaías capítulo 53, versículo 1 en adelante, hace una declaración muy importante. La declaración que hace la Escritura dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Voy a repetir esto: aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad del Señor en su mano será prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará el justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, Dios dice: yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá sus despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Reitero, con todo esto, Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Juan 12, 24 dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, llevará mucho fruto. El que ama su vida la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. La temática de hoy es experimentado en quebranto. Esa es la expresión que le da la Escritura a la experiencia que vivió Jesús. Isaías capítulo 53 es un pasaje muy relevante. En él se recoge todo lo que tiene que ver con el propósito de la muerte, resurrección, ascensión, glorificación
y todo lo que tiene que ver con la vida de Cristo y su propósito. Isaías es un libro muy importante, como todos los de la Escritura, pero en Isaías se encierra una cantidad de pasajes escriturales que nos dan un panorama muy amplio. 66 capítulos que tiene este libro es una similitud con 66 libros que contiene lo que nosotros conocemos como la Biblia. 39 de sus primeros aluden en una gran parte de su contenido a todo lo que fue la sombra del pacto antiguo. 27 de ellos, dentro de ellos este pasaje tan relevante de Isaías 53, tiene que ver con el propósito de la obra consumada en la cruz por Cristo. Ante toda esta realidad, este capítulo comienza haciendo dos preguntas sumamente interesantes. La primera pregunta que hace el capítulo 53 es: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La segunda pregunta que hace es sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor. Así que la realidad es que estas preguntas tienen respuestas seguidas por una declaración, y es que dice: subirá él cual renuevo y como raíz de tierra seca, ni habrá parecer ni hermosura para que encontremos atractivos y nos fijemos en él, sino más bien que él será despreciado, menospreciado y experimentado en quebranto. No pudo haber una mejor descripción de Cristo, de su experiencia, de su ministerio, del propósito que venía a manifestar. La primera pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y voy a darles una respuesta: casi nadie en ese momento. Porque ellos no esperaban a un rey que viniera como vino Jesús. El enfoque de ellos estaba en la envoltura y no en el contenido. La mayoría de personas juzga siempre por la envoltura y no por el contenido. Ellos esperaban un rey imponente, ellos esperaban un rey guerrero con espada, lanza, en caballos de guerra, a soyugar y destruir todos los enemigos de Israel. Pero nunca pensaron que su rey nacería en un pesebre. Así que la realidad es: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Casi nadie. Y la segunda pregunta es sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor. ¿Quién podía creer en alguien que moriría en una cruz, cuya muerte fue presenciada por tantos, y que luego de esa cruz se levantaría para vencer y garantizar la victoria de todo aquel que creyera en él? La realidad es que la Escritura dice que subirá cual renuevo y cual raíz de tierra seca. Sin nosotros tener nociones profundas de agricultura, podemos entender en los conceptos básicos que las tierras secas no son los mejores terrenos para que una raíz fructifique y germine. Por lo tanto, el hecho de usar un cuadro y un ejemplo descriptivo que diga que el caso de Cristo fue como una raíz puesta en la tierra seca, está hablando de que aquí algo fuera de lo normal había sucedido. A quien le quitaron la vida no lo pudieron destruir. Él puso su vida y la volvió a tomar. Estaba reflexionando mientras estudiaba esta escritura una conversación que hace unos años tuve con un ex sacerdote satánico, hoy día creyente en el Señor. Él me explicaba algo interesante. Él me decía que en todos los años en el satanismo a él le enseñaron que Satanás era más fuerte que Jesús, porque cuando fueron a un conflicto en el Gólgota, Satanás había vencido porque Jesús murió en la cruz y Satanás no. Y ese era su concepto por el cual él estaba posicionado en su creencia errónea. Hasta que entonces, hablando y conversando, digo: ¿y dónde dejan la resurrección? Dice: es que era imposible pensar que a alguien que se crucificara y muriera podía levantarse de la muerte al tercer día. Por lo tanto, al entender esta realidad, su vida cambia
y deja y abandona a su antiguo Señor para ahora servirle a un Dios vivo y predica el Evangelio de Jesucristo. Para nosotros entender esta realidad nos cuesta. Y es que el ser humano tiene la tendencia de impresionarse por la envoltura y no por el contenido. La tendencia del ser humano es impresionarse con la estatura, imponencia y presentación de otros. Todo lo que tiene que ver con la presentación física, aquello de la primera impresión que tanto se habla en los términos de lenguaje corporal, y todo lo que tiene que ver con los aspectos intelectuales, de protocolo, generan una especie de impacto y de a veces impresión en las personas. Pero lo que no nos impresiona es pensar cómo una raíz puede fructificar en tierra seca. Cómo Dios es especialista tomando lo que parece no ser para deshacer lo que es. Y es que ante esta realidad, muchos de nosotros vemos un panorama en la Escritura y a veces hasta llegamos a pensar que nosotros no hubiésemos hecho lo que otros hicieron si estuviéramos en su lugar. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Quién de nosotros que no admira tantos personajes de las Escrituras, que cuando leemos nos identificamos con un David, con un Moisés, con el mismo Jesús, y decimos, wow, ese personaje tiene tantas características valiosas, enseñamos de ellos? Algunos son tan osados que le piden al Señor que lo haga como Pablo, como Moisés, como Elías, como uno de los profetas, o tal vez como el mismo Jesús. Pero ¿quién de nosotros se atrevería, humanamente hablando, a elegir a un hombre como David con todos los defectos que tenía? ¿O quién de nosotros se atrevería a pensar que un hombre como Moisés, con una cantidad de defectos, aunque era el hombre más manso de la tierra, tenía complejos, Dios le enviaba a algo y él estaba cuestionando si tenía la capacidad para hacerlo, si sabía hablar o no, si era tartamudo, si articulaba bien las palabras? Un hombre que mató a un egipcio de un ataque de ira. Un hombre que cuando le tocó hablarle a una peña para que diera agua, le dio un golpe que casi la rompe, la vara y la peña. ¿Quién elegiría un hombre así para una misión tan importante de sacar más de 1 millón de judíos bajo el yugo de la esclavitud de Faraón en Egipto? Prácticamente nadie. ¿Quién pensaría que Dios envió el regalo más grande del mundo envuelto en el cuerpo de un hombre rodeado de debilidad, aunque sin pecado, como lo fuera Cristo? Y pensar que nació en un pobre establo y pesebre de caballos. ¿Quién pensaría que un hombre quizás como Gedeón, cargado de complejos de inferioridad, de inseguridades, que cada vez que Dios le enviaba a hacer algo, tenía que poner tantas señales que casi terminaba ni siquiera haciéndolo, Dios podía usar un elemento como este? Pero la realidad es que lo que la Escritura declara es que lo loco de Dios es más sabio que lo más sabio de los hombres. La realidad es que la Escritura declara que lo débil de Dios es más fuerte que lo más fuerte de los hombres. Y 1 Corintios capítulo 1 versículo 25 afirma esta declaración. Lo que para nosotros parece no ser, para Dios termina siendo de suma importancia. Cobra sentido aquí lo que declara Isaías 53 cuando dice: despreciado, desechado entre los hombres y varón experimentado en quebranto. Él era despreciado porque en su tiempo no fue valorado. Muchos lo esperaban de otra forma. Y así como muchos lo esperaban de otra forma, cometieron el error de fijarse más en la envoltura que en el contenido. Y es que lo más valioso de un regalo no es su papel ni su caja, es lo que tiene adentro. Por eso Dios no mira ni nuestra estatura ni nuestra apariencia, sino que Dios mira el contenido de un espíritu renovado y de un alma que está necesitada de su presencia. Si Dios juzgara como juzga el hombre,
fácilmente la mayoría, por no decir todos, de los que estamos aquí, estuviéramos descalificados. Pero qué bueno es que Dios no piensa como nosotros. En el caso de David, Dios dijo, no mire su parecer, porque yo lo desecho. Y es que yo no miro lo que mira el hombre. El hombre ve lo que está delante de sus ojos. Dios ve el corazón del hombre. Y entonces la última declaración en este contexto que cito, de este pasaje que he leído, dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. No lo estimamos. Así que la realidad es que Jesús, aunque no hubo pecado ni falta en él, pasó por algo que la Escritura le llama experimentado en quebranto. Diga conmigo, experimentado en quebranto. Y es que a nosotros nos cuesta entender esta declaración. Para muchos de nosotros, cuando se habla de alguien, o como se describe acá, un varón experimentado en quebranto, lo único que nos cuesta pensar es en todo lo que vivió Jesucristo. Pero no nos detenemos en pensar que si usted hace una pausa en este momento en su vida y va por un instante solo para contemplar algo, a todas las experiencias negativas, traumáticas, momentos dolorosos que muchos de nosotros hemos vivido, puede ser que encuentre que llevamos una experiencia en quebranto sumamente amplificada. La única diferencia es que a muchos los quebrantamientos le pasan por encima y no logran darse cuenta cuál es el objetivo por el cual hemos sido quebrantados. Cuando yo no aprendo la experiencia de un examen, la solución es repetirlo hasta que saque los resultados que se están esperando. Si yo estoy siendo probado y quebrantado, pero no aprendo a tener experiencia del quebrantamiento, voy a pasar toda mi vida en un proceso continuo tratando Dios de formar algo y de derribar algo en mí, y probablemente yo resistiendo el trato de Dios o menospreciando lo que Dios está haciendo conmigo. Y la idea central del quebrantamiento y de la prueba, que son dos cosas diferentes, tiene que ver mucho con una declaración que quiero que usted tome en cuenta. Es sacarnos de la simplicidad, del simplismo. Y es que la simplicidad hace ver como algo sencillo y algo simple lo que es relevante. Y hay tantas personas que han caído en el error del simplismo que para ellos Dios es algo simple. Su vida de comunión es simple. La vida de fe es simple. Lo tratan como cualquier cosa. Es más, le dan más importancia al trabajo que tienen, a las amistades que tienen y a algunos aspectos cotidianos que a lo que tiene que ver con su vida de fe, por causa del simplismo que gobierna la vida de muchas personas. Si bien es cierto que Dios trabaja en nuestra vida por medio de procesos, hay dos realidades que hoy quiero clarificar. Jesús fue experimentado en quebranto. Nosotros en algún momento experimentaremos quebranto, pero también seremos probados en nuestra vida. El Salmo capítulo 34 tiene que ver con algo muy interesante. Dice cercano, en el verso 18 del Salmo 34 dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Por eso un genuino quebrantamiento es aquel en el que Dios nos introduce con el propósito de tratar con áreas de nuestra vida. Un genuino quebrantamiento tiene que ver con el quiebre de una voluntad independiente para llevarnos a nosotros como resultado a aquello que tiene más valor, que es la voluntad de Dios para nuestra vida, más que los anhelos y deseos unipersonales. Es muy importante aprender a diferenciar lo que es una prueba de lo que es un quebrantamiento. Hay personas que no sacan el resultado y no lo obtienen ni de una cosa ni de la otra por no comprender el proceso.
Así que todos nosotros en algún momento de nuestra vida o en la realidad presente vamos a pasar por alguna prueba. Todos nosotros seremos probados y las pruebas tienen tres objetivos fundamentales en nuestra vida. El primero de ellos es que cuando somos probados es puesto a prueba nuestra capacidad de respuesta ante el proceso que estamos viviendo. Lo segundo, las pruebas tienen un segundo objetivo, es que seamos procesados. Y lo tercero, que tiene como objetivo la prueba, es que seamos aprobados. Una prueba no superada no es aprobada en este sentido. Por lo tanto, cuando una prueba no es superada, entonces hay que repetirnos el examen hasta que aprobemos. Y Pablo, que entendía esto, le dijo a Timoteo un consejo sabio. Le dijo: preséntate a Dios como un obrero aprobado que no tiene nada de qué avergonzarse. Lo que no es aprobado es reprobado. Y lo que es reprobado se convierte en algo repetitivo. Pero cuando uno aprueba, entonces es promovido. Así que detrás de cada prueba que no ha sido desaprobada, sino aprobada, nosotros somos promovidos a mayores grados de administración. Y la administración tiene que ver mucho con un aspecto de mayordomía. Y los mayores grados de mayordomía y administración no consisten en la administración de lo ajeno. Cualquiera administra bien lo ajeno porque conoce las consecuencias de no hacerlo. Pero los mayores grados de administración tienen que ver en cómo nosotros administramos nuestra propia existencia. Así que la realidad es que Dios está abriendo un panorama y en él identificamos lo que es la prueba primero para hablar de lo que es el quebrantamiento. Las pruebas no vienen del diablo sino de Dios. Así que no debemos de estarle atribuyendo a Satanás algo que él no ha hecho. Es más, les voy a dar una noticia. El diablo no está interesado en que nadie sea promovido en su fe. Por lo tanto, no está interesado en que nadie sea aprobado, porque si usted es probado, será aprobado, y si es aprobado, será promovido por el Señor. Pero si él está interesado, el Señor, en que usted y yo seamos promovidos, hay quien está interesado en que usted y yo sigamos toda la vida en un grado de infantilismo, en un grado de inmadurez y en un grado de ignorancia, para que no avancemos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que la prueba es una especie de instrumento para Dios tratar con nosotros y produce tres resultados. El primero es crecimiento. El segundo se llama perfeccionamiento. Y el tercer resultado de la prueba es llevarnos a la madurez espiritual. Si usted se está haciendo una pregunta muy interesante: ¿para qué Dios estoy siendo probado? ¿Y para qué Dios ha permitido ciertas pruebas en mi vida que a veces son más grandes que nosotros mismos? Hay tres respuestas a ello. Número uno, crecimiento. Número dos, perfeccionamiento. Y número tres, llevarnos a la estatura de la madurez espiritual. Si no estoy siendo perfeccionado, si no estoy creciendo y si no estoy llegando a la madurez por el proceso vivido, entonces implica que hay cosas que se detendrán en mi vida mayor tiempo, mayor lapso de tiempo, hasta que se produzca el resultado por lo cual ha sido manifestado. Así que la prueba es lo más seguro que tiene un hijo de Dios. Y lo más sabio es cuando un hijo de Dios dice que nunca ha sido probado, que revise el por qué no está sucediendo. Por eso cuando vemos la Escritura nos damos cuenta que en algún momento, primera de Pedro, la primera epístola de Pedro, capítulo 4, verso 12 al 16, dice que nosotros no debemos de sorprendernos ni sentirnos alarmados por el fuego de la prueba que nos ha sobrevenido, como si algo extraño nos estuviera aconteciendo. Más bien debemos de gozarnos
no por masoquismo espiritual, sino porque estamos siendo participantes de los padecimientos de Cristo, y todo el que participa del padecimiento participa de la gloria que también tiene que ser manifestada. Esta realidad entonces nos hace entender que las pruebas tienen un propósito, diga conmigo, correctivo. Por medio de cada prueba Dios corrige algo en nuestra vida. Y cuando Dios prueba, quiere corregir algo más que herirnos. Por eso las pruebas son la expresión de que tenemos un Padre que nos ama. Y ese Padre amoroso, a quien ama, corrige, azota al que recibe con hijo. Y si no lo hiciera, entonces seríamos considerados como bastardos. Ahora yo sé que hay pruebas de tamaños diferentes. Algunos saben que lo que usted ha vivido no se compara con lo que otro está viviendo, porque cada quien sabe lo que le ha tocado en la carrera de su existencia. Si usted se pone a ver el viaje que hemos tenido en nuestra vida, desde que usted y yo nacimos hasta aquí, créame que para algunos ha sido más complicado para otros, porque no es lo mismo en un carro del año que a pie. Para algunos ha tenido muchas piedras, para otros espinas, para otras circunstancias. Puede ser que usted haya vivido en menos de 30 años lo que alguien no ha vivido en 70. Puede ser que alguien vivió en 70 lo que alguien de 90 nunca haya experimentado. El ejemplo de Jesús es que en 30 años, en 33 años, fue probado más que lo que cualquiera puede haberlo sido en 70 y 80 años de su existencia. Porque el viaje no lo determina la distancia, sino los obstáculos que usted encuentra en el camino. Así que la realidad de todo esto es que usted y yo sabemos de qué tamaño es lo que tenemos enfrente, de qué tamaño ha sido nuestro proceso, de qué tamaño ha sido la prueba, de qué tamaño ha sido el quebrantamiento, pero esto también será determinante en el resultado que obtendremos de aquello que Dios está tratando con nuestra vida. Así que si el propósito es el correctivo hacia nosotros, el punto aquí en todo esto es ¿qué tanto nosotros hemos sido quebrantados o probados versus lo que otros fueron en otros tiempos? Si usted es de los que piensa que lo que usted está viviendo es grande, yo les voy a citar un solo pasaje bíblico para que usted haga una especie de análisis entre nuestra vida y lo que otros vivieron, y tal vez en vez de llorar nos sintamos consolados de que nosotros estamos un poquito más suaves por grande que sea nuestra realidad. Hebreos 11:37. Lo voy a citar de esta manera, este solo versículo. Mire lo que dice. Hablando de creyentes que vivieron en otro tiempo y que fueron gente de fe y que nos antecedieron a nosotros. Oiga qué cuadro descriptivo más interesante. Primero, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, etc. A esto añádale, muchos de ellos terminaron en la boca de los leones en la arena del circo romano para diversión de aquel momento. Añádale que a muchos de estos lo bañaban con brea. Cuando usted sale a la calle, la misma brea que se usa para el asfalto que tenemos allí del petróleo, este tipo de brea lo ponían y lo colocaban en la piel de algunos creyentes que no renegaban la fe, le incendiaban en una hoguera de fuego, y mientras la brea estaba caliente, ardiendo, le estaba perforando las pieles hasta que le calcinaba los huesos. Hasta ahora usted y yo no hemos sido quemados con brea. Gracias al Señor no hemos sido aserrados, porque si no yo no tuviera nadie a quien predicarle en esta hora, en este lugar. Y muchos de nosotros no hemos caído en la boca de un león, y espero que tampoco suceda. Por lo tanto, lo que usted y yo estamos viviendo hoy no se compara con lo que muchos vivieron en otro tiempo. Si ellos vencieron, nosotros también.
Si ellos murieron con la esperanza puesta en el galardón y Dios habla de ello todavía en el tiempo de hoy, usted y yo tenemos que levantarnos de la situación donde estamos, sacudirnos de la conmiseración y seguir adelante sabiendo que nuestro galardón no está limitado al proceso que vivimos, sino a la recompensa que Dios tiene para cada uno de los que podamos mantenernos fieles a su eterno propósito. Así que el punto es sacarnos de esa realidad simplista en donde muchos creyentes han caído y han pensado que aún Dios es algo simple para su vida. Cuando hablamos entonces de lo que es quebrantamiento, hay una experiencia que todo hijo de Dios tarde o temprano tendrá que vivir. Y aquí entro a lo que tiene que ver con el quebrantamiento. Esta experiencia se llama el quebrantamiento. Un pasaje bíblico que leo y cito está en Proverbios 16, 18. Proverbios 16, 18 dice: antes del quebrantamiento viene la altivez de espíritu y la altivez de corazón. Por lo tanto, Hebreos 5, 7 al 10, hablando del ejemplo de Cristo, dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cuando leía Isaías 53, citaba que él no fue hallado en falta, fue justo y no hubo falta en él. Pero Dios decidió sujetarlo a un quebrantamiento. Y todo esto tenía que ver porque en nosotros debe de haber un ejemplo, y es que en nosotros debe de haber un modelo, y el modelo implica que lo que vivió Cristo, nosotros debemos de saber que vamos a vivirlo también. Así que por eso Pablo en un momento dijo: con Cristo yo estoy crucificado. Por eso es que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que Cristo experimentó en algún momento lo experimentaremos. ¿Quién es que no ha sido menospreciado, rechazado, en algún momento de su vida juzgado por lo de afuera y no por lo de adentro? Todo lo que Cristo pudo haber vivido, lo podemos vivir nosotros también. A diferencia que Él era Dios en forma de hombre y nosotros somos solo hombres cargando la naturaleza divina por la vida del Espíritu. Ante todo este cuadro, el padecimiento de Cristo produjo obediencia. En nosotros todo padecimiento, ya sea por prueba o quebrantamiento, tiene que producir un grado mayor de obediencia. Este es el método de Dios para tratar con la naturaleza humana de nosotros. Este es el método de Dios para llevarnos a la madurez espiritual y la medicina más efectiva para curarnos de la carnalidad, de la arrogancia, del orgullo, entre otras cosas. Jesucristo fue experimentado en quebranto, y la manera que Cristo es formado en nosotros es por medio de los procesos y del quebrantamiento de la vieja naturaleza, para que pueda ahora haber una nueva vida y lo que hay en nosotros obedezca a la vida de Cristo. Pero todo quebrantamiento tiene frutos y resultados. Todo proceso vivido producirá un gran resultado. Por eso Isaías es responsable en decir que él no quedó sin ver el fruto de su aflicción. Y el fruto de su aflicción fue un resultado tan maravilloso que por causa de ese fruto usted y yo estamos aquí hoy. Me llama la atención citar un pasaje bíblico. Pudiéramos pasar todo un día hablando de personajes que fueron quebrantados y luego levantados con más poder de parte del Señor. Y uno de ellos fue el caso de el salmista. Cuando en un momento determinado se atribuye un salmo muy relevante que le invito a que usted lo estudie. Un salmo precioso, muy conocido pero muy poco estudiado, como lo es el Salmo 51. David pasó por procesos difíciles. Cometió adulterio, un crimen inconsciente
por haber puesto al frente de batalla a Urías, quien en realidad le servía, le honraba y le amaba. Así que la realidad es que David fue procesado. Aún el hijo que nació producto de su error murió. Quienes le rodeaban no querían darle la noticia porque pensaban que él iba a atentar contra su propia vida o caer en un estado de demencia y depresión. Pero la realidad es que cuando vemos el resultado de su proceso, la enseñanza, el crecimiento que esto trajo, el Salmo 51 del verso 16 al 17 específicamente, aunque yo le exhorto a que lo estudien completo, dice que el resultado final fue que este hombre se levantó y dijo: porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocaustos, más bien los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y él dijo: y un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si hay algo que Dios no desprecia, es un corazón que ha sido humillado y contrito. Si hay alguien que viene a la presencia de Dios con un corazón quebrantado, entonces sabe que Dios ha de atender su causa. Por eso cuando vemos la palabra nos damos cuenta que hay una gran diferencia entre quebrantamiento y amargura de espíritu. Hay personas que no están quebrantados, sino frustrados por sus propias situaciones sin resolver. No confundamos una cosa con la otra. Pero cuando usted está quebrantado, usted se rompe en cuanto a su actitud. Usted ya no es así porque así nació y así morirá a su manera, sino que ahora usted dejó que el proceso vivido trabajara en su vida para que la voluntad de Dios gobernara la voluntad suya. Y ahí consiste en que este quebrantamiento trabaja contra aspectos de nuestra vida que nosotros somos los últimos en enterarnos. Y uno de los más fuertes que potencializa el ataque del quebrantamiento es hacia el área del orgullo en nuestra vida. Orgullo es dependencia de sí mismo. Por eso no orar es pecado. Porque cuando nosotros no oramos, en vez de depender de Dios por medio de la oración, le estamos diciendo a Dios: no te necesito, yo me las puedo arreglar por sí solo. Por lo tanto, Dios entonces dice que no orar es pecado. Primero, porque saber hacerlo y no hacerlo es un pecado de omisión. Y segundo, porque estamos diciéndole que nosotros no la podemos arreglar sin Él. Y separados de Él, nada podemos hacer. Así que la Biblia habla de cantidad de líderes orgullosos que tuvieron que ser quebrantados. Uno de ellos fue el primer rey de la nación de Israel, llamado Saúl. Saúl era un rey arrogante. Y literalmente un día, cuenta la historia, que cuando Samuel como profeta le tocó venir a ofrecer el sacrificio en su turno ministerial, Saúl, cuando vio que Samuel no llegaba, se adelantó y lo ofreció él sin estar autorizado ni investido para hacer esa función. Transgredió el límite de su función porque tenía una necesidad de ser visto, de asumir una posición protagónica, de hacer algo para ser reconocido. Como resultado, entonces, él tuvo consecuencias y dijo en pocas palabras con su actitud: mi reino está en mí, mi orgullo está en mí, y no necesito un profeta como Dios ha dicho que un rey debía de tenerlo en el pacto antiguo, porque yo me las puedo arreglar solo como rey, sin que tenga que venir ningún Samuel ni nadie a hacer lo que Dios lo mandó a hacer. Esa fue la actitud que en parte identificó el orgullo que había en su corazón. ¿Qué pensar de Absalón? Absalón era el orgullo hecho persona, la sobreestimación de sí mismo. Esto representa un liderazgo psicótico, un liderazgo que literalmente construye su propio castillo sobre sus propios logros, se jacta en sus propias capacidades, recursos, talento, poderío, como se le quiera llamar. Absalón terminó en una condición tal que literalmente Absalón terminó en un momento determinado
tan deleitado en la melena que tenía. Dice que su pelo era una cosa tan hermosa que él se deleitaba en su propia melena, y llegó a un punto que se sobreestimaba tanto a sí mismo que no pudo tener ningún tipo de sujeción. El espíritu de rebeldía y rebelión gobernó su corazón, hasta que llegó un momento que terminó ahorcado en su propia melena. Iba corriendo en un caballo y su melena era tan larga que en el alboroto de la melena se le enredó de un árbol, de una rama, y terminó entonces el caballo de largo y él en su melena. Y déjeme decirle una palabra muy interesante. Gracias al Señor yo no tengo ese problema y algunos ya superamos eso, ¿verdad? No hay cómo. Pero déjeme decirle una palabra muy interesante. Lo peor de este Absalón es que Absalón no solamente terminó ahorcado en su melena, sino suspendido en el aire. Y llegó un momento donde no estaba ni encima ni debajo, sino en un estado de suspensión. Porque al quedar colgado de sus propios cabellos y muerto, literalmente lo que sucedió es que ni estaba en el cielo ni estaba en la tierra, sino suspendido en una realidad existencial. Hay personas que literalmente su melena les ha hecho quedar suspendidos en el aire. Ni una cosa ni la otra. Por no dejar que Dios trabaje en su corazón, por no dejar que haya un quebrantamiento genuino, o por si lo ha visto, no prestarle atención a qué es lo que Dios quiere tratar con su vida. Que pensar entonces de un rey muy conocido llamado Nabucodonosor. Este rey era la arrogancia hecha persona. Llegó un momento que su reino era tan maravilloso que Nabucodonosor dijo una palabra pero muy desafiante. Dijo a todos los que le rodeaban: ven todo esto, este reino, todo ese esplendor que hay en el reino, toda la belleza, el poderío, todo esto lo hice yo. Oiga bien, con el poder de mi fuerza, con mi propio brazo y mi propia capacidad. El yoísmo de este rey lo llevó prácticamente a la destrucción. Y yo voy a decirles algo y quiero usar esto como un ejemplo. He tenido el privilegio de estar en Medio Oriente y ver una réplica en un edificio muy imponente que se llama la réplica de los jardines colgantes de Nabucodonosor. Déjeme decirle, en mi vida he visto pocos lugares más impresionantes que esto. Y es una réplica, no es algo que fuese el real esplendor. Es una cosa impresionante. Por lo tanto, con tan solo ver algo así, uno se pregunta, ¿cómo habrá sido el palacio, el reino donde estaba Nabucodonosor? Pero lo mató el yo. Y así mismo hay cantidad de personas que usted se encuentra con ellos, que toda su conversación gira en persona del yo. Yo hice, yo tengo, yo soy, yo hago. Le cuesta decir nosotros. Le cuesta decir Dios hizo. Le cuesta reconocer que existe alguien más. Porque todo gira en función de yo, y la tercera persona sigue siendo yo. Son un yo-yo que va para allá y viene para acá, solo centrado en sí mismo. Y cuando hablo con personas así les digo, pero ¿y existe alguien más? No puedes decir nosotros o algo por el estilo. Y la realidad es que en medio de ese cuadro tenemos otro caso y otro ejemplo muy interesante que cito para ir aplicando esta enseñanza, y tiene que ver con el ejemplo de un hombre que tenía una responsabilidad y un alto rango y se llamaba Naamán el sirio. En medio de una realidad migratoria, este hombre tenía una enfermedad en su cuerpo que le había creado una especie de lepra. Una joven que elaboraba en su hogar, haciendo los quehaceres de la casa, tomada por esclavitud, tenía una fe hebrea, conocía al Dios verdadero. Y un día, viendo la desesperación de su amo, dice: yo sé dónde pueden sanar la situación que tú tienes.
ve a tal sitio y preséntate. Y él era el ejemplo de cómo el orgullo puede causar enfermedad, no solamente en el alma, no solamente en las emociones, trastornos mentales, psicológicos y enfermedades físicas, porque el orgullo produce grandes consecuencias. Y la realidad es que este hombre era leproso y él estaba prácticamente entendido de que él tenía el derecho de ser sano y no que Dios lo iba a sanar por un acto de amor y misericordia. Le costó, pero la forma que Dios trató con él fue que la única manera de poder sanarse era yendo a sumergirse en Habana y en dos de los ríos más sucios que habían en el lugar, en el río más sucio que había en la región. Por eso cuando el profeta le da la palabra y va con una carta de presentación del rey por el rango que tenía, habló con el rey para que le dieran un trato VIP, el síndrome VIP. Y llegó allá y dijo: a mí hay que atenderme porque yo soy Naamán, y que venga el profetico ese, el profeta pequeñito ese, aquel simple profeta de Israel, a atender a este hombre importante y me sane rápido porque tengo un compromiso. Y el profeta ni siquiera salió a atenderlo, le mandó un criado y dijo: dígale que vaya y se sumerja en el río más sucio de la región para que se sane. Y dijo: yo, si en mi tierra Habana y Farfar, que son dos ríos, son los más limpios de la región, voy a venir a bañarme aquí en un río sucio para sanarme. Pero hasta que no obedeció, no fue sano de su condición. Hay asuntos que no se sanan con medicina, sino con obediencia. Hay cosas que pasan en nuestra vida que se resuelven cuando aprendemos a obedecer a Dios. Y la realidad es que uno que entendió todo esto fue Pablo y dijo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Me conviene ya no vivir yo, sino que Cristo vive en mí. Pablo entendió, hizo esto un estilo de vida, porque Pablo fue un hombre quebrantado. Así que voy a simplificar, a reducir, a aplicar estas declaraciones para luego entonces concluir con esta enseñanza. Lo primero es que el quebrantamiento es la destrucción del egocentrismo, del yoísmo, de nuestros planes, de nuestros proyectos individuales a Dios, ambiciones y esfuerzos propios. Y cuando identificamos áreas de nuestra vida que necesitan ser quebrantadas, yo voy a citarle rápidamente por lo menos 5 áreas que Dios quiere quebrantar en la vida de todo hijo suyo. La primera se llama la falta de perdón y de misericordia. La cosa más maravillosa es usted ser perdonado cuando usted ha fallado, por Dios o por los hombres. Lo más grande es usted perdonar a otro cuando le ha hecho un daño, o le ha agredido, o le ha hecho la vida imposible. Así que la falta de perdón y misericordia es una dureza de corazón que tiene que ser quebrantada. Lo segundo precisamente es la dureza del corazón. Hay condiciones en que el corazón puede estar en la condición de piedra, diamante, entenebrecido, cauterizado en diferentes condiciones. El que es duro de corazón es insensible y opera por medio de la indiferencia. Solo pasa algo cuando le sucede a sí mismo, cuando le pasa a otro, ¿y qué? Porque la dureza del corazón crea esta tendencia. Lo tercero que Dios quiere quebrantar en todo hijo suyo se llama la autosuficiencia. El ser autosuficiente y no aprender a depender del Señor. Lo cuarto se llama la arrogancia. Y lo quinto se llama el orgullo, lo cual involucra muchas otras de estas realidades. Cuando Jesús habla de todo esto, lo resume a una expresión. Mateo 16:24. Él dice: quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que hay algo que Dios quiere tratar en nosotros por medio del quebrantamiento y tiene que ver con la voluntad independiente de Dios que hay en nuestra vida. Así que esa voluntad que se acompaña del alma influye en nuestros deseos, nuestros gustos, caprichos, propósitos, intenciones y decisiones que tomamos. Pero cuando nuestra voluntad es sujeta a la voluntad de Dios,
La vida de Dios influencia deseos, gustos, propósitos, intenciones y decisiones. Y todo lo que tiene que ser quebrantado en nuestra vida, entonces es llevado a una posición llamada obediencia a la voluntad del Señor. Así que el quebrantamiento tiene etapas difíciles en la vida de un ser humano, porque ésta trabaja directamente, es una especie de misil teledirigido al terreno de nuestra voluntad. Y Jesús era uno que tenía lo que se llama voluntad propia. Esa voluntad propia que tenía Jesús, a diferencia de una voluntad independiente, no significa que él decidía lo contrario a lo que Dios decía. Pero él tenía derecho de decidir algo, porque era 100% Dios, pero era 100% hombre. Muchas personas piensan que su voluntad estaba reprimida o anulada, pero no consistía en nada el tenerlo a él con una voluntad reprimida o anulada, sino que el punto interesante de esto es que siendo Dios, tenía una forma de hombre, una voluntad propia, y pudiendo haber decidido no ir a la cruz, fue por obedecer al Padre. Y esa voluntad propia entonces puesta a prueba. ¿Y cómo sabemos que fue puesta a prueba? Porque cuando estudiamos la Escritura, en un momento Jesús dice: Padre mío, pasa de mí esta, porque era amarga y difícil, pero que no sea mi voluntad individual o mi voluntad propia, sino la voluntad eterna, que es la voluntad tuya. Entonces el experimentar el quebranto trajo resultados tangibles en la vida de Cristo. ¿Cuánto más no lo traerá a la vida de nosotros? Y es que hay copas que son amargas. Es que hay momentos que son difíciles en la vida. Yo sé que los que están aquí, los que me están viendo, tal vez no han vivido esos momentos. Eso solo han vivido personas en otros continentes. Hay copas que cualquiera no quisiera tomarlas. Pero cuando entendemos que no es nuestra voluntad la que reina y gobierna, sino la de Él, aprendemos que la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta, aunque en el momento no lo podamos entender. Concluyo diciendo que el quebrantamiento lo podemos resumir al hecho de que Dios esté quitando nuestra autosuficiencia para que aprendamos a depender de Él. Es un acto que desmorona, desarma y nos lleva a un punto de morir a nuestro egoísmo para que viva Cristo y gobierne nuestras vidas. El quebrantamiento es un instrumento importante de parte de Dios, usado para producir en nosotros una obediencia que nos lleve a imitar la vida del Hijo Cristo. Allí donde entregamos nuestra voluntad para que sea absorbida por la voluntad de Dios, nuestras motivaciones y acciones. Y es allí donde nosotros podemos vivir una vida que agrade a Dios, en la cual Cristo tenga la sobreeminencia y el lugar que le pertenece. Así que la realidad es que cuando hablamos del quebrantamiento, tenemos que aplicar esta realidad al entendimiento de que todo quebrantamiento trae grandes resultados. En Jesús y en nosotros, el primer resultado es que veamos el fruto de aquello por lo cual fuimos afligidos. El segundo gran resultado es que Dios honra a aquellos que le honran, aún en medio de los más difíciles procesos. Podemos ver el ejemplo de Daniel, José, cuando fue a la cisterna, Daniel en el foso de los leones, el mismo Jesús cuando fue humillado, crucificado, menospreciado y abatido, y cómo el Señor lo sienta a la diestra del Padre. Y Dios también puede hacer lo propio con usted y conmigo. En medio de todo esto, a usted y a mí se nos demanda ser diligentes y proactivos para que podamos corresponder a lo que Dios está demandando de nuestra vida. Y que cuando seamos experimentados en el quebranto y en los procesos, nos demos cuenta que en medio de todo eso, Dios estuvo con nosotros. Dios estaba trabajando con nosotros. Y una vez que hayamos experimentado el quebrantamiento
y como producto final hayamos rendido nuestra voluntad a la voluntad del Señor, estaremos preparados para ser usados como instrumentos poderosos del Señor. Aquellos en quienes Dios puede depositar su confianza, porque harán aquello para lo cual Dios le envíe y cumplirán aquello que Dios le haya encomendado. Hay una pregunta que yo me hago muchas veces: ¿seremos confiables para obedecer al Señor en todo lo que Él nos pida? Pregúntele a Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a su propio hijo. Hay cosas que suenan muy fáciles decir, pero difíciles de vivir. Pero el punto es que cuando Dios, por medio de su Espíritu y de su gracia, operan en una vida, el resultado siempre será mucho más glorioso que la condición que teníamos antes de su trato en nosotros. Concluyo donde comencé. Isaías, en su capítulo 53, dice que aunque Jesús no tenía falta en él, y aunque él era justo, Dios quiso sujetarlo a padecimiento, quiso quebrantarlo, y luego pudo ver el fruto de su aflicción. Dios lo exaltó, dándole un nombre que es por encima de todo nombre. Y Dios puede hacer eso con nosotros, el llevarnos a un grado, no de tener un nombre por encima de todo nombre, porque ese es el que ya le dio y le concedió a Cristo, pero llevarnos a un grado de ver el fruto de la aflicción, de ver el crecimiento, el perfeccionamiento, la madurez y todo aquello que en un momento produjo lágrimas, tras transformarlo en gozo y continua celebración por causa de la expresión de su eterno propósito. Ser experimentado en quebranto es aprender a copilar el resultado de todo aquello por lo que Dios haya permitido que usted y yo hayamos vivido y pasado en esta vida, para poder obtener los resultados por los cuales Dios lo permitió en nosotros. No sé cuál sea el quebranto que usted haya vivido, el que esté viviendo o el que esté por vivir. Lo que yo sí sé decirle es que si usted le presta atención al proceso, traerá grandes resultados, y cual nunca antes Cristo será formado en su vida. Que la gracia del Señor siga guardándonos y afirmándonos en su eterno propósito. Póngase de pie conmigo y quiero seguido orar en base a la palabra recibida. Y ahí donde está, incline su rostro y permítame orar con usted en base a la escritura que hemos estudiado en el día de hoy. Señor, gracias te damos en esta hora. Gracias porque aún en medio de las aflicciones, del quebrantamiento y los procesos vividos, tu misericordia, tu fortaleza y tu bondad ha estado en nuestras vidas. Yo oro por toda persona que al alcance de esta palabra se encuentra pasando por momentos de quebrantamiento, de adversidad. Ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú fortalezcas su vida, perfecciones lo que tengas que perfeccionar y traigas la madurez, el crecimiento y por sobre todo la formación del carácter y la vida de Cristo en esa vida que necesita en esta hora ver la expresión de tu gracia manifestada. Oro por cada persona que al alcance de esta palabra necesita fortaleza. Por toda persona que en esta hora necesita identificar y discernir qué es lo que Dios está tratando. Oro para que haya una actitud de rendición, una actitud de humildad en el proceso, en donde dejemos ya de seguir imponiendo nuestros deseos, caprichos y voluntad propia, para que podamos decir: es cierto que esto era lo que quería, pero que sea tu voluntad y no la mía, porque la tuya siempre será buena, agradable y perfecta. Hoy
declaro tu favor y tu gracia manifestado en cada vida, y que podamos, así como Cristo, ver el fruto de nuestra aflicción y quedar satisfechos por causa de la manifestación y expresión de tu propósito a través de nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.